Y estamos viendo que tienen las mismas enfermedades que tiene la población general. Estamos viendo pacientes ahora que ya están desarrollando cáncer, están desarrollando hipertensión, están desarrollando enfermedad coronaria, están desarrollando enfermedades cerebrales, demencia. Entonces, todas estas patologías ya ahora son nuevas para este grupo que no las conocíamos. Entonces, yo ahora tengo, por ejemplo, pacientes con hemofilia que les estoy dando aspirina porque tienen enfermedad coronaria, que antes nosotros nunca esperábamos que eso fuera a ocurrir, ¿no es cierto? Porque está contraindicado una aspirina en un hemofílico. Pero ahora que estamos viendo que esta población ya está viviendo más y ahora se cree que la población de hemofílicos, si tienen acceso a factor, deben de vivir los mismos años que vive una persona sin hemofilia. O sea, la longevidad debe ser muy similar. El cuidado dental es importantísimo. Tenemos programas dentales para estos pacientes. Actividad física, qué tanto actividad, qué tan activo es. Así bien sea que tenga artropatía o no tenga daño articular, algo de actividad puede hacer. Entonces es importante ver eso. ¿Qué participación social está teniendo en su trabajo, en su escuela, con su núcleo familiar, con sus amigos? Eso es crítico también. Y definitivamente lo que es la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo está esa calidad de vida? Y hay una cantidad de herramientas que se pueden utilizar para poder hacer una valoración de esto. Entonces, esto es lo que se recomienda, por lo menos, que se debe ver por lo menos una vez al año, si no dos, durante esa visita integral al centro. Ahora, ya hablando de lo que son las guías específicamente, vemos que en los últimos 15 años han salido tal vez 3 versiones diferentes. La primera fue en el 2005, luego en el 2012 y luego en el 2020, que es la que acaban de salir. Y estas guías pues han ido mejorando, han ido adaptándose a la tecnología que tenemos ahora con los nuevos productos, con las nuevas terapias y ciertamente a los estudios de investigación que han salido con resultados nuevos, ¿no es cierto? Al principio, por ejemplo, en el 2005 eran simplemente 6 autores, en el 2012 fueron 11 autores, y en el 2020 más de 50 autores participaron en el desarrollo de estas guías. Entonces, como ven, ha habido un gran cambio y es lo que voy a tratar de hablarles. Ahora, en estas guías se habla acerca de lo que son los principios de manejo de un paciente con hemofilia. Primero que todo se habla de lo que es la coordinación nacional y la prestación de atención. Aquí ya estamos hablando entonces, estamos hablando ya de las instituciones, de los gobiernos, ¿no es cierto? De que debe haber un tipo de coordinación, ¿no es cierto? Lo ideal es que, como ya ustedes saben, pues que los gobiernos se responsabilicen por estos pacientes y de alguna forma haya un programa nacional y que se pueda prestar una atención para todos. Ahora, que haya acceso a concentrados que son seguros, o cualquier otra terapia hemostática que en este momento se haya desarrollado. Y también pensando que puede llegar a existir también terapias con el fin de curar la hemofilia. Entonces, lo ideal es que pueda haber acceso a todo eso en un momento dado, ¿no es cierto? Puede que vaya por etapas y puede que en algunos de nuestros países se demore un poco, pero lo ideal es que se pueda llegar allá. Y esas serían las metas, ¿no? Que como, por ejemplo, como sociedades de hemofilia, como capítulo de hemofilia. Eso es lo que tenemos que siempre estar pensando, ¿no? No de pronto contentarnos con, tenemos lo básico, estamos bien, no, de pronto hay que mirar más allá también. Servicios de laboratorio, de diagnóstico genético, eso es importantísimo. Educación y entrenamiento al manejo de la hemofilia. Investigación clínica, investigación epidemiológica. Cómo se manejan los sangrados agudos, cómo se manejan los sangrados de emergencia. De nuevo, ese manejo multidisciplinario que se le da a la hemofilia. Terapia de reemplazo, por ejemplo, la profilaxis es importantísima. Ahora ya es parte de las guías. Es el tratamiento estándar para el paciente que tiene un fenotipo severo. Debe ser la profilaxis, no importa dónde esté viviendo. Manejo de pacientes con inhibidores. Manejo de condiciones ya específicas, ¿no es cierto? Ciertas comorbilidades, como mencioné. ¿Cuál es el manejo de las complicaciones musculoesqueléticas? Y al final, pues tratar de tener también una evaluación de esos resultados para ver si lo que se está haciendo pues está causando un impacto, ¿no es cierto? Porque si se han desarrollado ciertas normas en un país específico, pues lo importante es valorarlas después de un tiempo para ver si están funcionando, sino para hacer cambios en estas. Ahora, los componentes claves para ese manejo comprensivo son prevención de sangrados y daño articular. Eso es lo que queremos en todos nuestros pacientes. Mi meta como médico tratante es que mi paciente tenga 0 sangrados, ¿no es cierto? Así me toque hacer lo que tenga que hacer con la infraestructura que tengo. Esa es mi meta, que el individuo que yo estoy manejando
me tenga el mínimo número de sangrados. Lo ideal podría ser 0, pero pues de pronto no es posible, pero el mínimo de sangrados. Prevenirlos y pues por ende vamos a prevenir el daño articular. Ahora, manejo temprano de esos sangrados, ¿no es cierto? Un paciente que tenga un sangrado, tratar de ser agresivo y manejarlo lo más pronto posible, incluyendo terapia y rehabilitación. El manejo del dolor también es supremamente importante en estos pacientes. Manejo de las complicaciones musculoesqueléticas, prevención si se puede, o el manejo de los inhibidores, que es bastante complejo. Manejo de esas comorbilidades, el cuidado dental de nuevo, la evaluación en la calidad de vida, cuál es el soporte psicosocial, consejería genética, educación y de nuevo soporte al paciente y su familia. Entonces, como ven, todo esto se va volviendo todo un conglomerado, ¿no es cierto? Porque hace parte del manejo integral del paciente con hemofilia. Esa parte que espero y les quede bien clara, ¿no? Que esto es lo que se debe manejar idealmente a nivel mundial. Ahora, estas guías que acaban de salir, la tercera edición, ¿qué contiene? Contiene 12 capítulos. Como ya mencioné, más de 50 participantes estuvieron escribiendo estas guías por muchísimo tiempo. Y tiene 338 recomendaciones que se hacen para el manejo de la hemofilia. Son las guías más extensas que se han publicado hasta hoy en día a nivel mundial. Y aquí vemos los 12 diferentes capítulos que están en estas guías. Ahora, no todos los capítulos son nuevos. Ciertamente muchos de esos capítulos tuvieron actualizaciones. Y vemos aquí, los que están en la negrilla son capítulos o bien sean nuevos o que han tenido una actualización bastante importante, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, se tocan todos los diferentes aspectos del manejo de esta enfermedad. Y por eso es que es tan importante tener ese equipo multidisciplinario que puede manejar todos estos aspectos, ¿no es cierto? Porque es imposible que vaya donde un médico privado algo y tenga acceso a todo este soporte que tiene los centros de hemofilia. Y eso se lo puedo decir hasta en los países desarrollados, que no es posible que tengan esa capacidad ni la infraestructura para poder proveer toda esta cantidad de ayuda y de infraestructura para el manejo de los pacientes y su familia. Ahora, empecemos a ver algunas de las recomendaciones. La primera es este principio de coordinación nacional y entrega de tratamiento. De nuevo, debe haber un programa coordinado para el manejo de la hemofilia. Yo creo que la mayoría de los países lo tienen. Puede estar en etapa de desarrollo, puede que no esté muy bien desarrollado, pero yo creo que la mayoría por lo menos saben que debe haber un programa coordinado. Este programa pues se debe hacer a todo nivel, ¿no? Desde el gobierno, las entidades, los médicos, los pacientes, todo el mundo debe estar involucrado en el desarrollo de este programa. Eso es importantísimo. Entonces, las asociaciones como tal, los capítulos deben integrarse para trabajar con el gobierno y trabajar de nuevo con los médicos tratantes también. ¿Para qué? Pues para mejorar los resultados de las personas con hemofilia. Esos componentes, ¿cuáles son que se requieren para esa coordinación nacional de entrega de tratamiento? Primero que todo, de nuevo ven, cuidado comprensivo. ¿Proporcionado por quién? Por un equipo multidisciplinario de especialistas. Entonces, esto sigue siendo la pauta más importante. Segundo, ideal poder tener un registro nacional de pacientes. Yo he visitado muchos de nuestros países en Latinoamérica y les puedo decir que muchos países ya tienen su registro, algunos lo tienen más avanzado que otros, pero lo importante es que ese registro sea único, ¿no? Porque a veces ocurre que en cada hospital hay un registro, en cada estado hay un registro, en cada ciudad. Lo ideal es que sea un registro nacional, ¿cierto? Para que así, primero que todo, se sepa qué cantidad de pacientes hay, cuál es su severidad, cuál es su diagnóstico, y así también entonces se pueda calcular qué es lo que se necesita para manejar esos pacientes, ¿no? Porque si no sabemos la cantidad de pacientes, va a ser muy difícil hacer un estimativo para el año que sigue, qué cantidad de productos se va a necesitar para manejar pacientes con hemofilia A, con hemofilia B, con von Willebrand, todo eso. Entonces, es crítico tener un registro nacional de pacientes. Ahora, debe haber procesos para la obtención y distribución de terapias seguras y que sean efectivas al mismo tiempo, ¿no? Estos son productos que generalmente si son aprobados por la FDA, aprobados por la EMA, pues son productos supremamente seguros y efectivos también. Ahora, otra de la parte importante es que haya un acceso equitativo
a estos servicios y a los productos terapéuticos, ¿no es cierto? O sea, que toda la población de ese país tenga acceso. Que lo que estamos viendo muchas veces es que de pronto en la capital hay más acceso que si se va a un área rural o se va a un estado que está lejos de la capital, el acceso puede que sea menos y la distribución de producto también. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de mejorar también, de que los pacientes a todo nivel puedan tener acceso. Y lo otro es que es importante, pues que se reconozca que hay una diversidad socioeconómica y cultural, ¿no es cierto?, de cada sociedad. Yo creo que esto, pues, se tiene en cuenta también. Esa es la parte de coordinación y entrega de tratamiento. Ahora, desde el punto de vista de disponibilidad y de acceso, ¿qué es lo que recomienda la Federación en estas guías? Pues primero que todo, que exista un tratamiento de emergencia adecuado a todo momento. O sea, no importa dónde viva, debe haber un plan para esa persona. Si vive en un área rural, si vive en una ciudad pequeña, si vive en una ciudad grande. Debe haber un tratamiento de emergencia adecuado. Esto se debe coordinar, pues, con su centro de hemofilia. ¿No es cierto? Cuando usted visite, simplemente decir, bueno, ¿cuál sería el plan en caso de que yo tuviera un sangrado? ¿Cuál es el plan de tratamiento agudo? ¿Cuál es el plan de tratamiento de emergencia? Porque es importante tener eso. Ahora, otra de las recomendaciones es que debe haber un laboratorio de coagulación capaz de procesar niveles de factor y también la posibilidad de hacer inhibidores. Esto a veces no es posible porque tiene un costo. Entonces, siempre y cuando haya algún acceso. O sea, en muchos de nuestros países tenemos laboratorios centralizados. De pronto en la institución más grande, en la capital o en un estado que tenga mucho número de pacientes, de pronto ahí está el laboratorio central y eso está bien, siempre y cuando los otros centros tengan acceso y puedan enviar sus muestras para que se puedan valorar, para que le puedan hacer esos estudios de coagulación. Eso es importante, pero debe haber por lo menos un laboratorio de coagulación en ese país que sea capaz de procesar estos niveles. Ahora, lo otro que recomienda es factores de concentrado. Puede ser derivado plasmático, recombinante y también otros agentes hemostáticos que tenemos hoy en día. Ahora ya tenemos otros productos que son lo que llamamos de no reemplazo, terapias subcutáneas. Todos estos productos, pues lo ideal es que también estén disponibles. Ahora, desde el punto de vista de componentes sanguíneos, en caso de que no haya productos, pues si los hay, deberían ser seguros, ¿no es cierto? Si está usando el plasma fresco congelado o el crioprecipitado, pues lo ideal es que tengan pruebas de tamizaje adecuadas, ¿no es cierto?, para los virus. Y que pueda hacerse una inactivación viral, eso es difícil. Y lo ideal es no utilizar estos productos, realmente. La recomendación es utilizar productos que han sido procesados, ¿no es cierto? Porque estos productos sanguíneos, pues la mayoría de ellos no tienen una inactivación viral. Puede que le hagan las pruebas, pero sin embargo hay un riesgo. Entonces lo ideal es que no se utilicen, pero si se están utilizando, pues entonces lo ideal es que sean seguros. Ahora también que existan ya una infraestructura para lo que es la inmovilización, los soportes de movilidad, ¿no es cierto? Como yesos, férulas, todo este tipo de instrumentos pero que los individuos pues puedan hacer sus terapias y su rehabilitación. Y ya también tener acceso a otras especialidades como sean necesarias, ¿no? Que tengan ortopedia, que tengan odontología, las mujeres, por ejemplo, que tengan ginecobstetricia, todo esto, ¿no? Entonces, esas son definitivamente recomendaciones de lo que es disponibilidad y lo que es acceso a el tratamiento. Ahora, otra recomendación que es muy importante, la terapia domiciliaria. La terapia domiciliaria realmente cambió la forma como nosotros manejamos la hemofilia. Terapia domiciliaria, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los pacientes se tratan en casa, ¿no es cierto? Se llevan su factor a su casa o en algunos países les envían una enfermera a sus casas y los tratan, ¿no es cierto? Esto realmente, ¿qué va a proporcionar? Pues proporciona un acceso inmediato a los concentrados de factor y otras terapias, ¿no es cierto? Pues un paciente, por ejemplo, que tiene un sangrado y tiene que esperar al otro día o tiene que ir a urgencias, puede demorar horas de aquí a que lo inyecten. Si tiene su terapia domiciliaria, se puede inyectar en menos de una hora. Y ese sangrado va a parar inmediatamente y va a tener lo que llamamos un tratamiento temprano. Va a tener menos dolor, va definitivamente a tener una menor disfunción o incapacidad, ¿no es cierto?, a largo plazo, porque no es lo mismo tener un sangrado que lleva 12 horas a un sangrado que tiene 1 hora o 2 horas. Entonces, esos pacientes definitivamente tienen una gran ventaja. Reduce definitivamente las tasas de hospitalización, eso ya está muy bien comprobado, reduce la tasa de las visitas a urgencias y por todo eso va a disminuir los costos. Entonces, si podemos ahorrar costos por un lado y de pronto utilizar ese dinero para conseguir más factor,
pues sería lo ideal. Esos pacientes tienen una mejor calidad de vida. Se ha visto también en estudios que tienen menos ausentismo escolar, menos ausentismo laboral, tanto de los padres que se encargan de los niños o los mismos adultos que pues están laborando, no tienen que estar ausentes por los sangrados, ¿no? Entonces, definitivamente es una situación muy, muy positiva, ¿no? Cuando se puede hacer. Y también pues va a mejorar la adherencia al tratamiento, ¿no? Cuando tiene factor disponible en sus casas es lo ideal. Entonces, esto sería también otra de las recomendaciones que si se pueden obtener, sería muy importante. Ahora, desde el punto de vista de profilaxis. Profilaxis voy a hablar un poco porque es importante y es algo que ya se recomienda ahora como el estándar. Es la utilización de profilaxis para todos nuestros pacientes. Hay una definición nueva que salió ahora. La definición previa que ven aquí a mano izquierda dice: el reemplazo regular de factor de la coagulación faltante administrado en anticipación y con la intención de prevenir hemorragias. Esa era una definición muy general. La definición nueva que ha salido dice, la administración regular de un agente o de agentes hemostáticos, o sea, no solamente factor ya, sino que hay otros productos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir las hemorragias en personas con hemofilia y al mismo tiempo permitirles llevar una vida activa y lograr una calidad de vida comparable la de las personas sin hemofilia. Esto es supremamente importante, ¿me entienden? Porque ya estamos viendo que queremos que estos individuos con hemofilia tengan una vida normal. Entonces, esa es la nueva definición de profilaxis. Pero de nuevo, es la administración regular con la meta o la finalidad de prevenir hemorragias, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, ciertamente, pues se usa más en los pacientes que tienen un fenotipo severo, ¿no es cierto? Si es un paciente leve o moderado que sangra muy rara vez, pues no necesita estar en profilaxis, pero, sin embargo, va a requerir agente hemostático, por ejemplo, para una cirugía. Se le da anticipación para que no sangre. Entonces, es lo mismo, eso va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante que sepan que ha cambiado esta definición de profilaxis. Como ya mencioné, hoy en día es el tratamiento estándar y debería ser en todos los países. ¿Y qué dicen ahí? Dicen, en pacientes con hemofilia A o B de fenotipo severo, la federación recomienda que estos pacientes deben recibir suficiente profilaxis para prevenir los sangrados a todo momento. ¿Ok? Pues algunos pacientes van a requerir más dosis, otras menos dosis. Hay todo tipo de profilaxis que ya sus médicos tratantes pues pueden encargarse de eso, ¿no es cierto? Hay profilaxis, puedo decirlo, individualizada, profilaxis basada en la farmacocinética. Entonces, hay toda una cantidad de formas como se pueden hacer profilaxis, pero lo ideal es que sea suficiente para prevenir los sangrados a todo momento, ¿no? Ahora, la federación recomienda una iniciación temprana de la profilaxis. Esto, pues, ciertamente no ha sido posible en todos los países, pero lo que se requiere ahora o lo que se está estipulando es que se debe empezar lo más temprano posible, ¿no es cierto? Una iniciación temprana con concentrado o un agente hemostático antes de que empiece la enfermedad articular, antes de que se empiece a ver daño en las articulaciones. Idealmente antes de los 3 años de edad, es lo que se recomienda. Entonces, esto sería importantísimo. ¿Por qué? Porque así, pues, los niños van a crecer con articulaciones saludables. Pueden llegar ya a ser adultos que van a ser productivos para la sociedad, van a poder ir a sus universidades, van a poder tener sus familias y estar como cualquier otro individuo. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Poder empezar una profilaxis temprana. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esa iniciación temprana de la profilaxis? Pues tenemos beneficios a largo y a corto plazo. Pues miramos los de corto plazo. Los de corto plazo, ya mencioné, un control rápido del dolor. Como digo, no es lo mismo inyectarse en 1 hora, 2 horas de un sangrado, inyectarse 12 a 15 horas después. Ese paciente que se inyectó después de 8, 12, 15 horas o más de un día, ese paciente va a necesitar muchísimas más dosis de factor. Va a estar muchísimo más tiempo incapacitado que un paciente que se inyecta inmediatamente. El paciente, lo más posible es que una inyección es suficiente y pare ese sangrado, haga un reposo por unas cuantas horas o un día y ya el paciente está otra vez bien. Ahora va a tener una movilidad mucho más temprana definitivamente. Va a reducir el número de visitas al hospital, como ya mencioné, a las salas de urgencia. Va a tener una menor tasa de resangrados, porque el paciente va a tener menos estas articulaciones en diana. Va a requerir menos droga, ciertamente.
y al final va a disminuir los costos. Entonces es importantísimo esta parte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo de una profilaxis? Pues va a haber menos artropatía, va a haber menos incapacidad, va a haber menos necesidad de estar haciendo cirugías en los pacientes, porque pues es lo que estamos haciendo hoy en día los pacientes, por ejemplo, adultos que nunca tuvieron profilaxis creciendo, pues ahora tienen unas articulaciones en mal estado y estamos haciendo muchas cirugías para mejorarles la calidad de vida, ¿no es cierto? Pero acuérdense que estos cambios en las articulaciones pues son irreversibles. Una vez aparecen ya desafortunadamente no podemos revertir los cambios, ¿no? Y al final van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, de nuevo, esta profilaxis es supremamente importante. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Dice, para los pacientes con hemofilia OE con un fenotipo grave. Esto puede incluir pacientes con hemofilia moderada, porque hay muchos pacientes que por número tienen hemofilia moderada, pero se comportan clínicamente como un severo. ¿Cierto? Por ejemplo, tiene un 2, 3%, 4%. El paciente sangra como un severo, ese paciente se debe considerar de fenotipo severo y debe recibir tratamiento de profilaxis, ¿no es cierto? Ahora, también se recomienda que estos pacientes reciban profilaxis suficiente, ¿no es cierto?, para poder prevenir los sangrados. La profilaxis puede ser, como ya mencioné, individualizada, que cada paciente tiene una dosis específica. Y todo depende del fenotipo, depende de cómo están las articulaciones, se le puede hacer estudio de farmacocinética y todo esto para así llegar a un tratamiento específico para esa persona. Ahora, ciertamente hay algunas veces limitaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la federación pone esta observación que dice, en países con importantes limitaciones de atención de la salud, todavía se aboga por el uso de la profilaxis, ¿no es cierto?, por encima de una terapia de demanda, pero reconoce que se pueden llegar a utilizar dosis más bajas de profilaxis, ¿no es cierto?, menos intensiva. Y hay suficientes estudios que vienen de muchos países donde demuestran que una dosis más baja de profilaxis es efectiva también. Entonces, eso también es importante, ¿no es cierto?, porque pues hay países donde ciertamente la parte económica pues es difícil, pero se puede todavía utilizar profilaxis en estos países, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la federación también ayuda a muchos países con sus programas que tienen de donaciones y que muchos de estos individuos están recibiendo profilaxis y están en muy buen estado, ¿no? Ahora, otro tema importante que yo sé que hay algunos países donde todavía no ha sido aprobado es la profilaxis para adolescentes y para adultos, ¿no? Se ha demostrado ya que el daño articular va a continuar, ¿no es cierto? Y va a seguir ocurriendo en pacientes que siguen sangrando. Entonces, la federación recomienda comenzar la profilaxis que se llama terciaria, o sea, el paciente que ya tiene una articulación o dos que están tienen artropatía, se recomienda seguir profilaxis en esos pacientes. Por el hecho de que ya tengan una articulación que no esté en buen estado, no quiere decir que ese paciente tenga que seguir sangrando. Se debe empezar una profilaxis en ese paciente, sin importar la edad. Yo tengo pacientes, a ver, el paciente de mayor edad que tengo en profilaxis ahora debe tener, yo creo que cerca de los 70 años. Está en profilaxis. Y yo he empezado pacientes en profilaxis a los 60 años, sin ningún problema, que han llegado a nuestro centro, que venían de estar por fuera, nunca les ofrecieron profilaxis y por alguna razón llegan al centro, los empezamos en profilaxis. O sea que nunca es tarde para empezar la profilaxis. Porque de nuevo, un paciente que tiene un fenotipo severo debe de estar en profilaxis idealmente. O sea, aquel adolescente, aquel adulto que en muchos países no está aprobada la profilaxis, se debería tratar de llegar allá. ¿Por qué? Porque si tenemos estos niños que están en profilaxis, muy bien, llegan a los 12 años y les paran la profilaxis, ¿qué beneficio tenemos? El paciente va a empezar a sangrar el momento que se le suspenda la profilaxis y en unos cuantos años ya tiene las articulaciones en mal estado. Entonces, pues se puede decir que se derrochó todo ese dinero que se utilizó en la profilaxis, pero el paciente va a terminar con enfermedad articular. Entonces, lo ideal es que podamos hacer profilaxis a todo nivel, a todos los pacientes que tengan un fenotipo severo. Ahora, otra de las recomendaciones que se habla ahora es los niveles. ¿Cuál es ese nivel mínimo que se requiere, ¿no es cierto?, haciendo profilaxis? Pues siempre hemos hablado de que los fenotipos severos, por ejemplo, si les damos profilaxis, queremos que el nivel le aumente al 1%. Bueno, ese tal vez era nuestro objetivo hace unos años, pero la situación ha cambiado porque tenemos estudios nuevos que han demostrado
que mantener un nivel del 1% no es suficiente. Ahora se están hablando de niveles un poco más altos, por encima tal vez del 3%, 5%. Esto definitivamente disminuye el sangrado sustancialmente. Entonces, eso, pues siempre y cuando haya un presupuesto adecuado, ¿no? Para hacer una profilaxis intensa, porque esto va a requerir que van a necesitar muchísimo más factor. Pero definitivamente, entre más alto esté ese nivel valle, o sea, cuando el nivel baja, entre más alto esté, menos sangrados hay. Eso ya hay muchos estudios que han demostrado esto, ¿no? Entonces, es importante que si hay la posibilidad de hacerlo, entonces pueden discutirlo con sus médicos tratantes, ¿no? Pronto, tener una meta de un nivel un poco más alto para prevenir los sangrados. Y hay pacientes que de pronto no requieran más alto, hay otros que sí. Por eso hacemos esa terapia profilaxis individualizada, ¿no? Que podemos hacer el estudio farmacocinético, podemos ver el estadio de sus articulaciones y la respuesta clínica. Ahora, hablando un poco acerca de lo que son las urgencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las visitas más frecuentes que tenemos, pues que se ven que son las visitas más frecuentes a urgencias? Pues van a ser generalmente los sangrados severos. Ahora, si estamos en un país donde no hay terapia domiciliaria, entonces todos los pacientes van a entrar a urgencias, ¿no? A no ser pues que puedan ir al centro de hemofilia durante el día, pero todo depende de las circunstancias. Pero sangrados severos, trauma definitivamente, sangrados postquirúrgicos después de una cirugía. Pacientes pueden terminar muchos de ellos en urgencias. Pacientes que no tienen buenas venas, ¿no es cierto? No tienen buen acceso venoso, pues muchas veces terminan en urgencias por un sangrado tienen que tratarlos allí. También muchas veces porque no tienen factor, se les acabó el factor o no tienen, simplemente tienen que ir a urgencias. De nuevo, como ya mencioné, porque no hay un tratamiento domiciliario o porque no está respondiendo bien al tratamiento domiciliario. Entonces, ahí es cuando puede llegar en una urgencia. O muchos de ellos porque no tienen un diagnóstico todavía, entonces no se sabe qué es el que tiene el paciente y entonces va a estar sangrando y ya pues termina en una sala de urgencias. Ahora, ¿cuál es la valoración importante que se le debe hacer a un paciente que entra por urgencia, no? Pues primero que todo, pues un diagnóstico adecuado, ¿no? Es una hemofilia A, es una hemofilia B, es un von Willebrand o alguna otra patología. Es importante tener eso. Entonces, por eso es crítico que ustedes como pacientes sepan su diagnóstico, ¿entienden? ¿Qué deficiencia tienen? Utilicen carnets, utilicen brazaletes médicos, ¿no? Todo esto que digan, pero ahí por eso es tan importante también tener ese registro nacional. Que usted así vaya a cualquier parte del país, pueden sacar ese registro y decir, este individuo viene de otro estado, pero aquí dice que tiene un diagnóstico de hemofilia severa A. Entonces, eso es muy importante. Ahora, la historia de o presencia de un inhibidor, eso va a cambiar el manejo completamente. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Si tiene un inhibidor o tiene un inhibidor, qué producto está utilizando, porque eso puede realmente disminuir las complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento actual que está recibiendo esa persona? ¿No es cierto? ¿Qué producto para hemofilia A o hemofilia B está recibiendo? ¿Qué tipo de sangrado tiene? Si tiene un buen acceso venoso o no tiene. El laboratorio es importante también y que la disponibilidad de tratamiento que haya pues adecuado en esa sala de urgencia, en esa institución. Todo esto juega un papel muy importante. Ahora, para el manejo del sangrado agudo y de emergencia, ¿no es cierto? La federación recomienda que en las situaciones críticas, las personas con hemofilia necesitan acceso inmediato a medicamentos y a tratamiento de emergencia, ¿no es cierto? Al igual que una atención especializada. O sea, cuando vayan a una urgencia, que deba haber factor, que deba haber la posibilidad de un tratamiento lo más rápido posible, ¿no es cierto? Porque cuando falta experiencia o el conocimiento no está allí o no tienen los médicos adecuados, entonces esto lleva a complicaciones graves que se relacionan al tratamiento. Y eso lo vemos en todas partes, ¿no? Entonces, lo ideal es que puedan tener, y es, como les menciono, por eso es importante tener un plan de tratamiento de emergencia. Entonces, es esencial poder tener estos sistemas, ¿no es cierto?, que sean accesibles las 24 horas del día para las personas que tienen enfermedades hemorrágicas. Los centros de tratamiento deben desarrollar protocolos. Estos protocolos deben ser, pues lo ideal es que sean compartidos con las salas de urgencia, con los hospitales. Si el paciente tiene inhibidor, ¿cuál es el manejo de paciente? Que va a ser muy diferente a un paciente sin inhibidor.
es cierto? Un paciente que llega con un sangrado intracerebral, eso no se puede demorar nada el tratamiento. Entonces, es importante que todas esas pautas, todos esos protocolos estén accesibles para el personal médico. Ahora, otra de las recomendaciones es que las personas con hemofilia no deben permanecer esperando en los departamentos de emergencia y deben ser evaluados de inmediato en lo más que se pueda, ¿no es cierto? Así sea una complicación menos grave, ese paciente se puede complicar después de un tiempo si sigue esperando allí. Entonces, la pronta intervención es obligatoria en estas salas de urgencia, que es algo que yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no es cierto? Porque a veces mis pacientes se quedan esperando en la sala, ¿me entiende? 4, 5, 6 horas. No los ven. Entonces, es importante que se vea cuál es la urgencia y que estos individuos deben ser valorados, ¿no es cierto? Esos médicos de atención primaria, es importante que sepan cómo se manejan los pacientes, que no haya una demora. Y por eso es importante tener esa base nacional de datos también, ¿no es cierto? Para poder tener esos datos de los pacientes y ver la relación con su tratamiento, su diagnóstico, e inmediatamente se le da tratamiento. Entonces, esa parte yo creo que todavía nos falta un poco trabajar. Ahora, el sangrado articular. Cada vez que tiene un sangrado en su articulación, ¿qué es lo que se recomienda? Pues, paciente con hemofilia y que tiene una hemartrosis o un sangrado severo, se debe tratar inmediatamente con concentrado de factor hasta que ese sangrado se resuelva, ¿cierto? Ahí no hay duda. Ahora, pacientes con artículos que tienen sangrado leves o moderados deben recibir una dosis de concentrado por lo menos y repetir si está necesariamente, clínicamente necesario darle ese tratamiento. Depende de esa respuesta inicial que tenga el paciente. Entonces, eso también es importante. Ahora, pacientes que tengan un dolor secundario al sangrado deben recibir un analgésico, ¿no es cierto?, de acuerdo a la intensidad del dolor. ¿Qué es lo que se recomienda en cuanto a la corrección? Una hematrosis severa se recomienda una corrección del 70 al 100%. Una hematrosis leve moderado, una corrección de un 40 a un 60%, mínimo, ¿no? Para esto, se cree que con esto ya puede inmediatamente abortar ese sangrado. Entonces, como le digo, las recomendaciones son extremadamente extensas, pero con esto, pues, quisiera darle ya por lo menos por decirlo así, un abrebocas. Las recomendaciones se pueden bajar de una forma gratuita. En este momento están trabajando en la traducción a diferentes lenguajes, incluyendo el español. Entonces, como resumen, tengo primero que todo, pues, hago énfasis en ese cuidado integral o comprensivo, ¿no es cierto?, para el manejo de la hemofilia. Es importantísimo eso. La base nacional de datos, el registro nacional, si se puede obtener, es también crítico, y que haya un acceso en todos los centros para que así no haya una demora en el manejo de los pacientes. Que haya un tratamiento seguro y efectivo para todos. Que se pueda hacer una temprana iniciación de la profilaxis, ¿no es cierto? Antes de los 3 años sería lo ideal. Que se administre suficiente profilaxis para prevenir sangrados. Que la profilaxis a largo plazo debería ser el tratamiento estándar, o sea, que incluye adolescentes, adultos y hasta pacientes de edad, debería ser el tratamiento estándar. O sea, que la profilaxis no se suspenda. Puede que cambie esa profilaxis a medida de los años, eso lo vemos, que ya el paciente adulto no requiere tanto dosis, porque de pronto no es tan activo, etcétera, comparado pronto con un niño, ¿no? Pero que siga la profilaxis. Y también que las dosis bajas de profilaxis se pueden administrar en países que tienen limitaciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico. Entonces se pueden llegar a utilizar también porque ya hay suficiente información acerca de esto. Entonces, con esto, como le digo, espero les haya dado por lo menos una abrebocas a lo que son las recomendaciones de la Federación Mundial de la Hemofilia. Yo creo que lo podemos entonces abrir para discusiones. Si hay algunas preguntas, no sé. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, estamos viendo algunas preguntas, entonces podemos iniciar con un par que escribieron. Bueno, Carlos Zafadi de Argentina le da las gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. También tenemos la doctora Katia Valverde de Costa Rica, pregunta, ¿con qué dosis recomienda iniciar la profilaxis? Pues esto es variable, ¿no? La dosificación, pero pues, lo general se empieza, o sea, si se va a empezar en los niños, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Una puede ser antes de los 3 años, sería lo ideal. Como le digo, por ejemplo, en nuestra experiencia, nosotros empezamos con el primer sangrado articular.
Apenas vemos el primer sangrado arterial, inmediatamente empezamos profilaxis. Pero se puede empezar generalmente con una vez a la semana. Una dosis, por decir, de, no sé, 30 unidades por kilo, una vez a la semana. Muchas veces es suficiente para estos niños. Ya si vemos que no es suficiente, se puede aumentar a 2 veces por semana o a 3 veces por semana, ¿no? Pero generalmente se empieza una forma así escalada. Y estos niños empiezan a sangrar generalmente cuando quieren empezar a gatear o empezar ya como a caminar. Entonces ahí es donde empezamos a ver los primeros sangrados. Pero con el primer sangrado nosotros empezamos la profilaxis. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Tania Petrovelli de Brasil. ¿Cuántos días de tratamiento se recomienda para una hemartrosis? Sí, muy buena pregunta. Y aquí es donde yo hacía la mención, dependiendo de, ciertamente, de qué tan severo sea el sangrado, ¿no? Y si tiene acceso a un tratamiento rápido. Si, por ejemplo, empieza a sangrar y se trata en la primera hora de los síntomas, lo más posible es que una dosis sea suficiente. Pero si se espera 8 o 12 horas o más, lo más posible es que vaya a requerir más de una o dos dosis, ¿no? Una dosis lo más posible es que no sea suficiente. ¿Por qué? Porque ya esa articulación está eh, llena de sangre, está a mucha presión, ya ha habido muchos cambios inflamatorios. Entonces, esa persona va a tener una incapacidad más larga, ¿no es cierto? No va a ser igual que si se trató inmediatamente. Entonces, todo depende de esas circunstancias, ¿no? Pero lo ideal es que se puedan tratar lo más rápido posible y generalmente una dosis va a ser suficiente, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Marjorie Arias de Costa Rica. ¿En niños menores de 3 años de edad pueden iniciar profilaxis con concentrados de factor derivados de plasma? ¿Tiene algún beneficio el uso de factores recombinantes para el inicio de profilaxis en los niños? Ok, doctora Marjorie, mucho gusto, me alegra que pueda acompañarnos. Sí, para los niños, o sea, cuando se empieza la profilaxis, pues hay muchos productos que se pueden utilizar. Hay instituciones donde, por ejemplo, las primeras infusiones utilizan derivado plasmático y esto está basado en unos estudios el estudio CIPET que se hizo, ¿no? Porque pues el temor que siempre nos da es el desarrollo de inhibidores. Entonces hay muchos médicos tratantes que empiezan con derivado plasmático porque en el estudio CIPET se vio que el uso de derivados plasmáticos tenía una menor incidencia de inhibidores cuando se comparaba con recombinante. Entonces, eso es una de las prácticas que hay. Se empieza, por ejemplo, las primeras, por decirlo, no sé, 20 infusiones o 50 infusiones, se hace con un derivado plasmático. Si no hay ninguna complicación, se pasa a un recombinante. O se puede empezar directamente con un recombinante. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, le damos la opción a los padres. Si ellos quieren empezar con un derivado plasmático, se les empiezan. O si quieren empezar con un recombinante, se les empieza. Entonces, hay ese tipo de prácticas, pero el beneficio puede llegar a ser que pudiera ser que previene un inhibidor basado en los estudios CIPER, ¿no? Pero pues es variable la práctica que se tiene en este momento, pero se puede hacer de una o de la otra forma. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer, hay muchas preguntas, entonces si no alcanzamos, igual las vamos a unir y las compartimos para después enviarles su respuesta, porque hay dos personas que levantaron la mano, entonces quisiera darles la palabra. Primero, nada más otra pregunta de Lili Espinobarros de México. ¿A qué edad inician sus pacientes a autoinfundirse ahí en Houston? Aquí empezamos más o menos a la edad de los 7 años. Nosotros tenemos los campamentos de hemofilia, entonces generalmente en los campamentos que empiezan a los 7, los niños más grandecitos, o sea, que van hasta los 18 años, todos esos niños más grandes le empiezan a enseñar a los menores. Entonces, más o menos a la edad de los 7 años empiezan ellos a autoinfundirse. Ok, muchas gracias. Bueno, una más porque creo que este es muy interesante. ¿Del mismo resultado iniciar una profilaxis de 30 unidades por kilo a la semana de factor plasmático comparado con recombinante? Pregunta Engels de Nicaragua. Eh, me repite, o sea, que si se empezaría 30 unidades con un derivado o un recombinante. Ajá, que si da el mismo resultado tener una profilaxis de 30 unidades por kilo una vez a la semana, sea plasmático o recombinante. Sí, yo creo que sí. O sea, como digo, en algunos países de pronto pues se utilizan dosis más bajas para empezar, dependiendo pues de lo que tengan. Como digo, nosotros por lo menos en el medio nuestro más o menos empezamos a unas 30 unidades.
Pero sí puede ser de derivado plasmático, debería tener la misma respuesta comparado con un recombinante, ¿no? A veces el derivado plasmático puede que tenga un poquito más alargada la vida media cuando se compara con un recombinante, pero debería ser muy similar. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora le damos la palabra. Si pueden ser breves, por favor. La doctora Gloria Ramos. Doctora, tiene nada, se active su micrófono, por favor. Eh, creo que no. Bueno, tenemos una pregunta que de hecho la pusieron aquí, supongo que es la misma, de Elizabeth Burgoa. En el caso de un paciente pediátrico que está tratado con Hemlibra, ¿qué tratamiento se debe tomar en caso de sangrado o una cirugía si el paciente tiene diagnóstico de hemofilia A severa? O sea, un paciente hemofílico A severo que está en Hemlibra y tiene un sangrado. Entonces, esos pacientes se deben manejar con factor 8, ¿no? Un sangrado agudo, acuérdense que el Hemlibra se utiliza como profilaxis solamente. Y si llega a tener un sangrado por alguna razón, se le debe dar factor 8 para manejar el sangrado agudo. Y luego debe continuar con su Hemlibra como se le ha venido dando, ¿no? Pero debe recibir factor 8 para sangrados o para algunas cirugías también, ¿no? Para prevenir los sangrados. Ok, muchas gracias. ¿Alcanzamos a hacer una última pregunta, doctor? Sí, claro. Pregunta Maida de Paraguay. Para una exodoncia, una extracción dental, ¿también se hace cálculo con la fórmula que suelen utilizar, iniciando antes desde el preoperatorio, siguiendo con el postoperatorio, tanto en adultos como pacientes pediátricos? O sea, ahí hay varias variables que hay que tener en cuenta. Una es, pues, qué tan extenso es el procedimiento, ¿no es cierto? Si es una extracción, pues hay que ver si son la extracción de las muelas del juicio, ya son un poco más complicadas, sobre todo si son las inferiores, pueden ser aún mucho más complicadas. Entonces, primero es ver qué pieza se va a extraer. Segundo, ver la severidad de la persona, ¿no? Si es un severo comparado con un leve, un moderado. Entonces, esa es. Y el tercero, pues, si ese paciente tiene un inhibidor o no tiene un inhibidor, ¿no? Entonces, por lo general, digamos que sea un severo, sin inhibidores, y se le va a sacar un molar que no sea la muela del juicio, pues sí, generalmente eso se le da su factor. Nosotros se lo damos una hora antes del procedimiento. Si es una extracción, pues le tratamos de subirlo por lo menos a un 100%. Y además de eso le damos un antifibrinolítico, ¿no? Que es complejo, pues debe recibir factor tal vez en 24 horas y 48 horas, ¿no? Por eso es importante hacerle un monitoreo. Pero si los cálculos se hacen muy similares, ¿no? Si es simplemente una limpieza y esto así, pues una dosis muy baja o simple con el antifibrinolítico, ¿no? Pero si es una extracción, generalmente le damos alguna cantidad de factor a ese paciente con el antifibrinolítico. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí es la última, lo prometo. La doctora Patricia Nali de Argentina pregunta, ¿qué valor le dan al ultrasonido para la toma de decisiones? Sí, el ultrasonido es una tecnología que ha venido entrando en muchos países, ¿no? Aún aquí en Estados Unidos no la tenemos estandarizada, ni en ninguna parte realmente está estandarizada para la hemofilia, pero se utiliza mucho. En el centro nuestro, nosotros todavía no hemos traído esa tecnología como tal, utilizándola en el centro, ¿no? La podemos utilizar si se manda radiología, etcétera. Pero muchos centros la utilizan en su propio centro, ¿no? El hematólogo, la terapeuta aprende a hacer los ultrasonidos, que son muy sencillos. Y hoy en día tenemos ahora la tecnología donde se puede aún, es un aparato muy pequeño, se conecta a su teléfono celular y hace el ultrasonido ahí en la camilla del paciente, ¿no? No hay ningún problema. Y todo es, pues, aprender a reconocer las estructuras y la anatomía. Entonces, nosotros estábamos en ese proceso hasta que llegó COVID y tuvimos que suspender todo en ese momento porque estábamos recibiendo entrenamiento y todo. Pero esperamos que en un futuro podamos llegar a tomarla para hacer, pues, los ultrasonidos en la oficina, en el centro de hemofilia, ¿no? Pero hay muchos centros que ya tienen esto muy bien establecido. Ok, muchísimas gracias, doctor. Hay muchas preguntas más. Vamos a compilarlas y vamos a intentar darles respuesta posteriormente.
Muchas gracias a todos por su interés. Bueno, Antonio, si quieras dar las palabras de cierre. Doctor, agradecerle de nuevo por todo su apoyo, por su disposición. Y pues creo que como usted mencionó, es un tema muy amplio, entonces, bueno, buscaremos otros espacios. Muchas gracias. Antonio. Con gusto, bueno, muchas gracias bueno, y que tengan una buena noche. Bueno, muchas gracias, doctor Escobar. Desde parte de la Coalición de las Américas realmente le agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias también a Miguel, de la Federación Mundial, al gerente regional, por la organización y por la colaboración. Realmente sabemos que es un tema muy importante. Lo que nos estaba mencionando sobre las guías realmente es muy valedero para que todos los líderes y médicos y pacientes que estamos detrás de todo esto también podamos empujar y colaborar y ayudar para que también los estados, que en gran parte son, como usted decía muy bien, gran parte garantes de la profilaxis, como un tratamiento básico e indispensable en toda América, se pueda lograr. Usted mencionó algo muy interesante, que lo importante que es que el paciente tenga la profilaxis, que se lo aplique en caso de que tenga un sangrado dentro de la hora, y que eso en el final de la cuenta al Estado y al Ministerio de Salud le termina, y a todos obviamente, ¿no? Pero a ellos que ven desde las cuestiones más económicas y modelos económicos, les termina saliendo más barato, más económico, mejor calidad de vida para el paciente, un paciente activo, y la cuenta termina, el espiral negativo pasa a ser un espiral positivo. Pero bueno, ese es un trabajo que valoramos mucho, que la federación lo tenga, que usted lo manifieste, que todos los que estamos aquí en la charla lo reconozcamos y lo tengamos como bandera también, porque me parece que es central poder tener eso como norte y también poder transmitirlo con datos, con estadística y con conocimiento científico a nuestros líderes en los estados, para que esto se modifique. Así que la verdad que me parece como una frase de las tantas que dijo muy importantes, me parece que es un dato central para también pujar para el mismo lado. Así que desde ya le agradezco enormemente. Sé que estaba el presidente de la Federación Mundial, César Garrido, hace un rato conectado, no sé si sigue estándolo. Si quiere también saludar o dar alguna mención, que la verdad que es un placer y un honor que él esté y que realmente nos esté colaborando y participando en la reunión. Pero ahí está hablando César, mencionando si quiere dar unas palabras, pero realmente es muy importante y valoro enormemente esta actividad, y seguramente, no sé si muy bueno para usted, pero lo vamos a seguir molestando para el año que viene, para próximas charlas sobre estos temas y sobre otros que la verdad que nos son muy interesantes. Así que doy la palabra, si quiere, César. Sí, gracias, Antonio. No estoy seguro si me están escuchando, espero que sí. Pero en todo caso, no más palabras que todas las que han dicho. He podido apreciar la explicación del doctor Miguel Escobar, clara, precisa y sumamente importante y oportuna. Creo que debemos llevarnos todos la idea de que la profilaxis es la mejor opción que se conoce, y ya las guías de tratamiento lo respaldan así. De manera que agradezco a todos los asistentes, a la gente de la Coalición de las Américas, a todo el grupo, al staff de la Federación Mundial, y especialmente al doctor Miguel Escobar, que sé que es de múltiples ocupaciones y bueno, sacó ese tiempo para nosotros. Un placer, y seguro vendrán mejores y más oportunidades. Saludos. Ok, gracias. Gracias a todos. Pues que pasen muy buena noche. Y estén al pendiente, porque pronto tendremos muchos más eventos al respecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Saludos, doctor. Saludos, Miguel. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Muy amable, gracias.